Hola, nos encontramos en Sintonía con el Campo, un podcast de Grupo Bios Nutrición Animal de las marcas Finca y Contegral. Mi nombre es Nelson González, director nacional de porcicultura para las marcas Finca y Contegral. Nos encontramos aquí con un invitado muy especial, Santiago Marín. Yo quisiera que Santiago se presentara para que iniciemos esta conversación. Hola, mi nombre es Santiago Marín, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Siempre me he desempeñado en el sector porcino. Tengo 30 años laborando con esta especie en los aspectos de producción y sanidad. Actualmente laboro para la empresa antioqueña de porcinos, donde soy responsable de toda la producción primaria, desde la cría, preseo, ceba, hasta la entrega del cerdo en pie a la planta de beneficio. Perfecto. Santiago, en este momento, digamos que en producción porcina siempre hemos hablado de la eficiencia y la eficiencia muy ligada al tema de sostenibilidad. Cuando hablamos de tu ejercicio profesional, ¿nos podrías compartir, digamos, cuáles han sido esos elementos de eficiencia en el sector donde trabajamos? Sí, Nelson. Sí, me gustaría compartir algunos conceptos. Cuando hablamos del tema de eficiencia, también a veces lo confundimos con el término eficacia, teniendo en cuenta que eficacia es lograr los objetivos a cualquier costo y eficiencia es lograr los mismos objetivos en el menor tiempo, pero con el uso racional de recursos. Igualmente, el término sostenibilidad, que mucha gente lo enfoca por el término igual a la capacidad y a la permanencia financiera. Sostenibilidad lo miramos desde el punto de vista de la persistencia de una industria, de una empresa a través del tiempo, con todos los factores ambientales, sociales, con el cual convive y comparte un espacio. Y desde ese punto de vista hay que pensar en que es muy importante producir más con lo mismo que se tiene. Entonces, de ahí comenzamos a pensar y a mirar que las genéticas modernas, y en el caso nuestro que utilizamos genética 100% PIC, es una genética que está diseñada y que tiene una capacidad para que su cerdo gordo tenga una mayor capacidad de crecimiento, depósito de músculo y en el tiempo eso nos permite diluir una serie de costos, porque lo que nos cuesta la cría en alimento, en mano de obra y en el tema de preseo, lo diluyo con más kilos al momento de sacrificio. Y miramos la eficiencia no solamente desde el punto de vista cría, que es más lechones, hembra año, o en el preseo, que son unos kilos y unas conversiones, sino también en lo que yo pueda vender y ofrecer al cliente final. Entonces, cuando hablamos de esa eficiencia del tema de cría, pues obviamente el volumen de lechones está pues, implicado, como nos lo decías. Y si hablamos de la línea de producción, nos comentabas que el tema de que la genética hoy permite irnos con mucho más ganancia, con mejor depósito de magro, estamos hablando del peso final. ¿Qué acciones en tu empresa has hecho en el tema del peso final? Hemos emprendido acciones que nos implican cambio desde la mentalidad de lo que hacemos con nuestros operarios. Hay que cambiar el chip porque definitivamente ya un operario al momento de embarcar un viaje de cerdos ya no puede mover 5 o 6 cerdos cuando eran de 100, 115, 120 kilos, sino que ya estamos hablando de que puede movilizar dos, tres, quizás cuatro cerdos de 150, 160 kilos, que es lo que nuestra empresa hace. Eso implica mayor tiempo de movimiento, más paciencia del personal, menos cerdos transportados por viaje. Obviamente la capacidad de metros cuadrados por kilos sobre un camión va a ser diferente. Eso implica más movimientos, más viajes al final del día, que puede conllevar también a un pequeño incremento en esa mortalidad en el transporte. También tenemos que pensar en que nos ha tocado eh, modificar los metros cuadrados disponibles para el alojamiento de los cerdos, porque ya no podemos hablar de 1.1 metros cuadrados por cerdo, sino que tenemos que hablar de 1.2, 1.3, hasta quizás 1.4, dependiendo del peso objetivo que tengamos. Entonces, básicamente, esos son los principales aspectos que nos ha tocado analizar en medio de todo esto. Santiago, volviéndome un poco al tema de
si para ser eficientes o uno de los puntos de eficiencia es crecer en peso final, particularmente ustedes, ¿cómo llegaron como a tomar esa decisión? O sea, ¿qué los llevó a que definitivamente ese era uno de los rumbos adicionales a los demás que podían haber en eficiencia? Uno de esos puntos, digamos, muchas veces de las crisis salen cosas muy buenas y en algunas de las crisis comenzamos a vernos obligados a retener cerdos en nuestras áreas de ceba y eso nos permitió ver y conocer esa capacidad de crecimiento que tiene el cerdo. O sea, es lo que hablamos al inicio de la conversación, una carcasa que tiene una capacidad de más carga. Igualmente, nosotros en muchas ocasiones nos veíamos con la necesidad de comprar lechones para complementar nuestros compromisos comerciales. Y al final de la operación nos dábamos cuenta y nos dimos cuenta de que al tener más kilos disponibles o vender más kilos por cerda por año, eso nos permitía, obviamente, comprar menos lechones y eso nos entra, obviamente, a ser más eficientes. Al comprar lechones por fuera, obviamente hay que entender de que el vendedor de lechones espera una renta, una utilidad que al yo trasladarla a ese peso final, a una mayor disponibilidad de kilos disponibles, es una utilidad que la introduzco dentro de mi sistema de costos, diluyendo y conservando un costo de producción razonable para la operación. Exactamente hasta qué punto llegar, o sea, cómo ustedes han medido ese desplazamiento en peso y saber que ese es el punto que ustedes necesitan o ha sido un tema de ir también probando en tema de peso final. Ha sido, digamos, una combinación y obviamente hemos hecho unas pruebas porque hemos tenido la oportunidad de tener lotes que salen muy pesados y han llegado lotes que nos han llegado a 180 kilos de peso en pie, pero obviamente ya llegar a ese peso, el cerdo tiene una dificultad para su desplazamiento. Desde el punto de vista fisiológico sabemos que los órganos y el tejido muscular se desarrollan de forma temprana y todo el sistema de sostén, el osteo y la parte de ligamentos y cartílagos crecen de forma más tardía. Entonces, cerdos más pesados, obviamente los huesos y ese sistema esquelético no es capaz de soportarlo. Entonces, va habiendo un punto en el cual ya entendimos de que ese cerdo no lo podemos llevar por encima de los 165, 100, 170. Mucha gente se preguntaba, pero es que una cerda o un reproductor pesan 220, 300, 400 kilos. Eso es cierto, pero si nos vamos a mirar cómo es el levante y el desarrollo de estos animales para llevarlo a reproducción, es un desarrollo armónico donde se conserva una ganancia de peso algo restringida, unos alimentos especiales que contribuyen a que esa curva de crecimiento sea armónica y que permita tener una retención de sus animales en la etapa de cría. Sí, sí, interesante que la diferenciación ahí es, yo en cría mis objetivos son distintos, entonces llevo unos ritmos de crecimiento, digamos que más medidos, mientras que yo en la línea de producción pretendo es que Es, sea lo mejor posible se- y de pronto es donde ahí da debes que menos atento. peso, más peso en menos tiempo. Sí, correcto. En la parte de zootécnica, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son como esas variables que se modifican, que debo de tener atención o que debo preparar cuando voy a hacer un crecimiento de este tipo en peso final? Sí, esto es un tema interesante y ahorita hablábamos de que más peso nos implica una mayor disponibilidad de espacio disponible por cerdo. Ese es uno, correcto. Me remito básicamente a los inicios de la mejora genética. Cuando comenzaron a introducirse las cerdas hiperprolíficas, construíamos unos metros cuadrados para una cantidad de cerdos. Y con el tiempo nos dimos cuenta que esta hiperprolificidad nos obligaba a ampliar estos metros cuadrados. Entonces aquí era un caso por producción por número de animales. Ahora, con más kilos, entonces nos vemos con una necesidad de mayor espacio. Pero también nos tenemos que enfrentar a que el animal, aunque la genética moderna
ha hecho que el depósito, la formación de músculo o el crecimiento muscular vaya en el tiempo a más kilos. La genética tradicional podía depositar grasa a partir de los 70, 80 kilos. Estas genéticas modernas y la genética PIC comienza a depositar, a tener un depósito de grasa mayor a partir de los 100, 110 kilos. Entonces, eso nos implica que eso técnicamente, sacando cerdo más tardío, nos enfrentamos a un índice de conversión mayor. O sea, Sí. el animal hacia el final de la ceba tiene un mayor consumo para una menor ganancia. Deja de ganar peso. Mm, la curva de peso ya a partir de quizás de los 145, 150 kilos comienza a ser más lenta. Entonces, cuando uno evalúa un lote, ya encuentra que eso técnicamente su conversión va a ser 290 o dependiendo del peso en que inicie el preseo puede llegar 295, 3, 3,1. Y obviamente vamos a tener un mayor nivel de engrasamiento hacia el final de esa ceba, teniendo en cuenta que hoy la grasa es un negocio interesante. Entonces tenemos impactos, obviamente, por el tema fisiológico, el tema del consumo. Voy a llevar a un cerdo más pesado, entonces hay ahí tenemos que prepararnos al tema de un mayor consumo. Las ganancias, digamos que también se van a ver afectadas, pero por el tema genético y los resultados de ustedes, podemos ver que no hay una afectación tan grande en el tema, pues, como de la carcasa por el desplazamiento que nos decías de posición de tejido graso. Em, ¿Qué deberíamos de hacer en las granjas para prepararnos, o puntualmente ustedes qué hicieron para preparar los sistemas a llevarlo a este punto? ¿Qué cambios en infraestructura hay que acomodar o hay que tener en cuenta en este tipo de granjas? Es interesante porque, vuelvo y repito, tuvimos que mejorar el aspecto espacio, Área. más metros cuadrados disponibles. Tuvimos que cambiar mucho la mentalidad en una mayor ventilación, teniendo como ventilación ese cambio, ese recambio que hay de aire viciado para tener una mayor oferta de oxígeno disponible. Animales de más masa requieren más oxígeno y obviamente van a intercambiar con el ambiente una mayor temperatura. Una mejor disponibilidad de agua. Siempre hemos hablado del tema disponibilidad de agua con un número de veros. Aquí quizás hay que incrementar esa disponibilidad y obviamente hablar mucho con nuestro asesor técnico, en este caso en nutrición desde Contegral, para poder ir ajustando las dietas a ese reto que es un mayor peso final. ¿En comeros tuvieron alguna variación ahí en ese aspecto, no? Eso fue un reto interesante porque obviamente los comederos, como los conocemos ahora, ofrecen una disponibilidad de espacio por número de cerdos. Obviamente, más peso restringe el acceso a comederos, al alimento. Por esta razón, hay que aumentar y considerar de que se requieren más comederos por cerdo, dentro de lo que nos tocó hacer como instalaciones. Cuando mencionabas el tema ambiental, específicamente te referís a que tengamos unas naves un poco más altas o a qué le apuntaron ustedes para poder lograr ese tema del recambio de oxígeno. Eso tiene que ver, eso va relacionado también de donde está ubicada la granja, del diseño que tú tengas en los corrales, porque obviamente habrán corrales que están diseñados para 40 animales, para 50, en nuestro caso para 100. Para nuestro caso necesitamos techos más altos, un sobretecho más amplio, muros mucho más bajos, y estamos hablando de granjas que pueden estar ubicadas al 1800, entre los 1800 y los 2100 metros cuadrados. Obviamente con un muy buen manejo de cortinas, pero sí nos correspondió levantar más, hacer más altos los techos. Y no estamos queriendo decir que no haya que hacer manejo de cortinas No, a no, menos. no, no, eso no es excusa. Exactamente, sí, Eso siempre es, pero obviamente pero aquí ponemos en un animal que va a tener un requerimiento mucho mayor, entonces son ustedes cuidadosos en el tema ambiental sí. más que lo que normalmente conocemos. Cuando hablamos de bebederos, hoy estamos recomendando 10 animales por chupo. ¿Ustedes tendrían algún aumento ahí, como nos decías, en esa relación? Sí estaríamos hablando de que podríamos ir hasta 8 animales por chupo, porque obviamente además de que están disponibles los colgantes, hay disponibilidad en el comedero, pero aún así
aumentamos la disponibilidad para poder tener una mejor oferta y disminuir ese estrés y esa competencia que se puede generar por alimento o por bebida. Perfecto, nos hablabas de cómo nos tenemos que acomodar a mayor peso, nuestra genética y el programa de alimentación. Háblanos un poco del programa de alimentación, qué cambios, porque obviamente estamos mucho más largos en tiempo, puntualmente, ¿cuáles son las condiciones ahí que hay que tener en cuenta en la alimentación? Frente al tema alimentación, pues, obviamente he tenido la oportunidad de contar con el servicio técnico que ustedes ofrecen y tener conversaciones muy de cerca con el departamento de nutrición para ir ajustando esas dietas a esas necesidades. Actualmente se habla mucho de la nutrición de precisión y digamos que se sabe que pueden existir sistemas donde puede una línea de producción tener 4, 5, 6, 7 o hasta 8 dietas diferentes, pero en el caso nuestro, todavía digo que somos pequeños para poder llegar y decir que vamos a introducir 8 dietas en un sistema. Ahí trabajamos mucho la mano con el doctor Juan Rafael Ruiz y de la mano de lo que encontramos nosotros a nivel de campo, mirando los resultados que se obtienen esos técnicos e intercambiando esta información, llegamos a conclusiones de cómo suministrar alimento. No, en el caso nuestro vamos con alimento elevante, hasta los 90, 100 kilos aproximadamente. Y dependiendo de las necesidades de salida, nosotros utilizamos una dieta de engorde, un maxi cerdos en el caso del nombre comercial, y garantizamos 5 semanas de maxi cerdo finalizador, que obviamente viene con unos aditivos que contribuyen a un mejor crecimiento y a un mejor desarrollo muscular. Entonces estás garantizando un programa de un levante hasta 90 kilos, Sí, luego un engorde sí. y obviamente dependiendo de condiciones de mercado, estrategias pues de peso, lo importante es que el finalizador, que es nuestro producto con ractopamina, tenga mínimo 5 semanas de consumo de De los consumo. animales. Pero en el Levante, nosotros usamos un alimento de transición, el alimento que es un R, que va entre la iniciación y el engorde. Sí, correcto. Digamos que el programa completo sería levante transición, luego un Levante, levante que se va con su punto de quiebre hasta los 90, un engorde garantizando las 5 semanas de finalizador, finalizando. de finalizar con rapamina. Em, ¿Qué otra cosa crees que podamos tener en cuenta en el peso final o cuando uno toma la decisión de aumentar el peso final? Bueno, para todos he sabido de que eh, hay unos pilares fundamentales. Hemos hablado genética, hablamos nutrición, eh, hemos hablado algo de manejo y no nos puede olvidar el tema sanidad. La sanidad es fundamental para que esa sumatoria de factores lleguen a que esa genética pueda manifestar todo su potencial. O sea, los genetistas hacen un trabajo juicioso, serio, que ese mejoramiento lo hemos palpado y tú en las presentaciones que has hecho en el recorrido con Contegral cada año, el año antepasado hiciste una curva donde se mostraba cómo se ha podido observar ese mejoramiento genético, no solamente en más lechones, sino también en ganancias. Entonces, la sanidad aparece como un factor fundamental para que esos otros pilares fundamentales dentro de la producción puedan manifestar ese mejoramiento genético por el cual se hace una inversión, pero también se diluye en ese costo final de producción. Santiago, al alargar el tiempo de permanencia, y lo mencionabas al principio, obviamente hay una probabilidad de mortalidades en ese alargue, no solamente en el transporte, sino de que tenemos más tiempo los animales en la granja. Eh, ¿Hay algún cambio, programas de vacunación, algún refuerzo en medicaciones, algo que haya que tener en cuenta ahí a la hora de yo tomar la decisión? Sí, hay que tener en cuenta un monitoreo continuo de ese estado sanitario. Entonces ya cada productor con su equipo asesor, médico veterinario o tecnista, debe tener unas evaluaciones eh, en serologías,
en seguimiento epidemiológico dentro de la línea de producción mientras están alojados los animales y de una forma muy juiciosa y como pieza fundamental de rompecabezas, cuáles son los hallazgos patológicos que se puedan estar encontrando de forma macroscópica en la planta de beneficio. Que cualquier planta de beneficio tiene un veterinario de forma obligatoria adscrito y que de ahí debe sacar unas mediciones y unas estadísticas de qué tipo de lesiones se pueden estar presentando. Entonces, eso va conformando ese seguimiento y eso conlleva a que se instauren medidas en uso de medicaciones de forma responsable. La medicación preventiva no existe. Y la implementación de programas sanitarios en los cuales las vacunas se usen a medida y muchas veces pueden ir extra esta etiqueta. Pero eso se concluye con el asesor técnico veterinario, que es el que nos da la mano frente a esa toma de decisiones. Sí, definitivamente está como muy ligado a lo que hablamos de la parte ambiental. Siempre tenemos que tener cuidado. El tema sanitario, lo que te estoy entendiendo es, igual hay que hacer diagnóstico, igual hay que tener, digamos que precaución de qué está apareciendo en ese alargue de edad y más bien responder hacia eso que encontremos y personalizar o hacer los cambios necesarios, particularmente para el evento que esté sucediendo. Exactamente, estamos de acuerdo con... Quiero profundizar en el tema del costo. Vos nos mencionabas dos aspectos importantes. Uno es que particularmente ustedes en el tema de compra de lechón lograron, digamos que reemplazar algo de este flujo de animales, porque al tener más peso, pues los kilos lo van a compensar. Y un tema de dilución de costos. En nuestra herramienta de Impacpar hice un ejercicio, te lo voy a comentar para que me comentes como tus impresiones, y es una granja de 115 kilos, la pasamos a 140. O sea, hice el ejercicio, ¿qué pasa con? ¿Cierto? Estamos hablando que es un desplazamiento de 25 kilos más de peso con una inversión de 65 kilos de alimento. Esto nos da alrededor de 145.000 pesos más por cerdo. Entonces, hay ahí un factor importante financiero y es una inversión, y una inversión que tiene que ver con el tema de flujo de caja, ¿cierto? Hay que programar una mayor inversión en flujo de caja. Y ese aumento en el costo, digamos que básicamente tiene tres dimensiones. Uno, el alimento, pues que es el más grueso de todos en el que hay que hacer la inversión. El segundo, en este caso puntual, arrendamiento o instalaciones. Hay que prepararnos en invertir en más instalaciones para poder lograrlo. Y otro que ya mencionamos en la mortalidad. Hay un rubro económico que se vuelve pues en el tema mortalidad. Vos hablas de dilución de costos, entonces hice el cálculo de qué pasa con el preseo. El costo del preseo en ambos casos es lo mismo, porque llegamos hasta 70 días y para ambos casos es lo mismo, pero ya el preseo pasa de ser un 40% a un 34% de lo que cuesta o de lo que pesa en el costo total. Estamos hablando de una disminución del 7% en el costo. En lo que representa el costo del preseo. Y por último, el peso, los kilos, el costo por kilo pasa a ser a 155 pesos. O sea, definitivamente hay una evidencia en temas económicos de que hay un cambio en la eficiencia. ¿Qué otros factores de eficiencia económicos pudieron haber visto ustedes? Y hay un factor, digamos, que el productor podría evaluarlo y hay análisis muy serios sobre el tema y es que cuando reciben esa evaluación de rendimiento de las plantas, en las cuales por debajo de cierto rendimiento, entre comillas, son castigados, a un mayor peso se compensa de castigo y aún así sigue siendo más rentable. Entonces, muchas veces esa medición puede ser de alguna forma engañosa. Lo otro es entender de que ese esfuerzo financiero al final de la operación, cuando ponemos esos kilos de más en venta, son un mayor aporte frente a lo que yo renté y puede haber un retorno de 1.5 a 1 o de 1 a 2 frente al uso de alimento, mano de obra, instalaciones, más transporte, más ese pequeño porcentaje que puede presentarse en mortalidad. En nuestro caso, obviamente, sí, como ya lo habíamos dicho antes, uno de los factores que se incrementa es una mayor producción de grasa, pero nuestra verticalidad en la comercialización nos permite, digamos, jugar con todos estos productos
teniendo en cuenta de que hoy la grasa se ha convertido en un rubro interesante y comienza a ser más costosa. Ya estamos viendo de que en el caso de la empella comienza a convertirse en un negocio donde no es fácil conseguirla. ¿No? Hay todo este tema y estos análisis que se han hecho de que los productos y las grasas de origen directamente animal son más sanas que las producidas químicamente o con factores de origen vegetal, pueden ser más sanas y son más sanas, lo que contribuye a una mejor nutrición del ser humano, que es a lo que finalmente le apuntamos, a ofrecer proteínas de origen animal para garantizar una seguridad alimentaria. Me parece bien interesante y voy a unir, digamos que las dos puntas de esta conversación, de cómo iniciamos, donde mencionabas un factor de una condición puntual del mercado que hizo que los animales se quedaran más tiempo y esto hace que ustedes puedan, digamos que ver qué pasa con esos animales pesados y lo uno con este final y es que siempre tenemos que tener en cuenta el mercado, ¿cierto? Estás diciendo, hay unas condiciones que cambian, van a cambiar en ese cerdo más pesado, pero el mercado puntualmente de ustedes, y eso es lo que invitamos a la gente que nos escucha a analizar, es el mercado donde yo voy a llevar esos cerdos, si realmente, digamos que es compatible y qué voy a hacer con esos cortes que se dan y que obviamente pues ustedes pudieron haber hecho el cálculo de, bueno, que cómo cambian los cortes, cuáles pierden valor, cuáles aportan más valor y realmente ahí puedo comercializarlo, puedo tomar esa decisión. Entonces, voy a redondear como lo que llevamos o esta conversación y es, arrancamos con una decisión muy basada o apalancada en una crisis que también digamos que está apalancada en el tema genético, donde tranquilamente la genética nos puede, digamos que, llevar a cerdos más pesados, con un componente de qué debo yo de hacer en granja para cambiarlos. Digamos que fuiste muy enfático en el tema ambiental, tema de espacios, comeros y bebederos, digamos que es fundamental tenerlo muy bien para poder acompañar a ese cerdo en el crecimiento. Y hablando ya del tema genético, el otro componente es alimento. El programa de alimentación, debemos, en este caso nosotros, acompañar a los productores a que el programa de alimentación converse con esos factores de cambios de genética o de momentos, perdón, en la deposición de magro. Y por último, si hay un efecto económico, vamos a invertir en más alimento, vamos a hacer, digamos que ciertas condiciones de manejo diferentes por ser un cerdo más pesado, la logística nos cambia, pero que realmente, digamos que esa punta entre el mercado y la decisión hoy están como fluyendo comúnmente. ¿Alguna cosa que me escape aquí de este resumen o algún mensaje adicional que quieras dar? Pues el mensaje adicional es que cada productor debe conocer muy bien lo que produce, porque un pensamiento inicial es estar seguros de que yo estoy entregando cerdo en pie, pero al final de la operación lo que estoy entregando son kilos por cerda, por kilos producidos por metro cuadrado, o kilos producidos por factor granja, pues como se quiera analizar. Y esos kilos que se entregan al mercado tienen una composición. Y si el productor no conoce lo que su cerdo le ofrece a sus clientes en cortes magros, o cortes nobles, grasas, segundas, terceras, obviamente no va a tener un poder de negociación frente a los intermediarios o frente a los carniceros que le compren. Cuando yo estoy seguro de que conozco mi producto, puedo muchas veces inferir de que solamente con los cortes nobles se puede librar el cerdo, puedo tener una utilidad y que habrá otros cortes de que simplemente los puedo comercializar a un precio de salvamento o si se quiere promocionarlos. Pague uno, lleve dos, por decirlo de alguna forma, pero para eso necesita conocer el producto, conocer el mercado y saber a qué público se le quiere llegar. Eso es bien, bien importante. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Yo creo que hemos concluido este episodio de En Sintonía con el Campo, un podcast de Grupo Vídeos y sus compañías Contegral y Finca, y obviamente pues cumpliendo con nuestro propósito superior de nutrir a todos desarrollando el campo colombiano.